¿Qué es lo que vamos a abordar, señores, en este conversatorio? Bueno, este cuestionamiento que muchos se hacen. Hay dos tipos de oposición en los países gobernados por dictaduras. ¿Cómo se piensa salir de estas dictaduras como las que están enfrentando nuestros países ya mencionados, Venezuela, Cuba, Nicaragua y agregamos Bolivia? Doctor Carlos, antes de iniciar con el periodo de preguntas que nos enviaron por Twitter, por favor sus palabras y un saludo a todos los participantes. Bienvenido. Le agradezco mucho. Para entender lo que pasa hoy día en Nicaragua, hay que entender lo que está pasando en la región, en las Américas. Y eso se explica a partir de la visión histórica del siglo XXI. Al empezar este siglo, en las Américas había una sola dictadura, la dictadura de Cuba, que vivió desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, 1990-1991, el denominado periodo especial. La dictadura de Cuba agonizaba durante toda la década última del siglo pasado, hasta que en 1999 llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato acudió a auxiliar a la dictadura de Fidel Castro. Lo hizo dándole dinero, dándole petróleo, y de esa manera el siglo XXI nace con un proyecto encubierto, con un proyecto subverticio, que está integrado por tres personas. Eh, Hugo Chávez, el socio capitalista, el que pone la plata para rescatar a la dictadura cubana, entrega el petróleo venezolano, el dinero venezolano, y con el avance del tiempo termina entregando Venezuela completa. Fidel Castro, el dictador que controlaba Cuba desde 1959, no es poco decir, a 1999 al año 2000 son 41 años, y en esa dinámica lo que acontece es que Cuba tenía el saber hacer del control del crimen organizado en la región, y hay un tercer socio que es Lula da Silva, que había organizado el año 1990 el Foro de Sao Paulo en el Brasil para sostener precisamente a la dictadura cubana con la caída del muro de Berlín y la eventualidad que sucedió, que fue la desaparición de la Unión Soviética. Así nace el siglo XXI en las Américas, mientras en la otra mano venía un proceso firme de fortalecimiento de la democracia en base a lo que se denominaron las Cumbres de las Américas, que culminaría el año 2001, precisamente el 11 de septiembre, con la firma de la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú. Lo que pasa es que se extiende este movimiento populista bolivariano, que se denomina así al principio, y después se convierte en socialismo del siglo XXI, lo que hoy día se denomina el castrochavismo. Y el primer éxito que tiene este proceso es poner a Lula de presidente en el Brasil, gana la elección del 2001, el 2002 es presidente en el Brasil, pero además empiezan a suceder una serie de hechos que no habían acontecido hace años en las Américas. Se producen derrocamientos de presidentes. Es derrocado el presidente de la Argentina, después es derrocado el presidente del Ecuador, es derrocado el presidente de Bolivia, cae otro presidente en el Ecuador, y tal vez el derrocamiento más notorio es el de la Organización de Estados Americanos, donde el expresidente de Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez, recientemente electo secretario general de la OEA, es acusado falsamente, porque después se lo declaró inocente, de delitos en el ejercicio de sus funciones y lo obligan a renunciar de la OEA para generar un espacio que permite al movimiento populista bolivariano o socialismo del siglo XXI también controlar la Organización de Estados Americanos a través del secretario Insulza, que ocupa esa posición durante 10 años. En todo caso, el resultado es que el siglo XXI es el periodo de expansión de la dictadura cubana, que de ser castrismo en el siglo XX pasa a ser castrochavismo en el siglo XXI. ¿Por qué castrochavismo? Porque es la alianza de Castro con Chávez. ¿Y por qué en ese orden? Porque al principio este proyecto lo lideraba el socio capitalista, que era Chávez,
pero en el avance del mismo se produce un hecho inesperado, que es la muerte de Chávez. Una muerte que está señalada en los libros y está señalada en la historia como de responsabilidad de la dictadura cubana. El exgobernador de Venezuela y candidato a la presidencia en la elección de 1999, oponente de Chávez, el gobernador Salas Romer, Enrique Salas Romer, señala en un libro y presenta prueba de que los autores de la muerte de Chávez y los beneficiarios de la muerte de Chávez son el régimen cubano. En todo caso, cuando muere Chávez, quien se queda bajo el mando absoluto de lo que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo es Cuba. Y lo primero que hace es constituir en Venezuela su plataforma principal, que ya era una dictadura, y promover el reemplazo de Chávez por Maduro, que es claramente un operador de la dictadura cubana. En el avance de este proyecto, controlan Bolivia el año 2006. El año 2007 vuelve el sandinismo al gobierno en Nicaragua, controlan el Ecuador con Correa y obviamente establecen y fundamentan como base esencial a Venezuela. Hoy día, en el año 2023, tenemos que además de la dictadura de Cuba, existe la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia. El Ecuador ha recuperado su democracia gracias a la transición hecha por el presidente Lenín Moreno, pero está bajo acoso. Y se llaman dictaduras a estos regímenes porque ninguno de ellos cumple con ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que son 5. El primer elemento esencial es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo es la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El tercero es la separación e independencia de los poderes públicos. El cuarto es la celebración de elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y el quinto es la libre organización política. Y al contrario, lo que han hecho es expandir el sistema castrista cubano, donde hay presos políticos, se ejerce el poder con terrorismo de Estado, que no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el gobierno, con el propósito de generar miedo en la población, para que en base a ese miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Hay exiliados, hay persecución política, todo el poder está concentrado en un dictador y su grupo, y el poder judicial ha sido reducido a un sistema de persecución política. La persecución está judicializada y no hay ningún respeto a los derechos humanos y todo lo contrario, se producen crímenes de lesa humanidad. Para verificar cualquiera de estos hechos, ustedes pueden mirar Cuba, cerca de 1.050 presos políticos, pueden mirar Venezuela, una rotación permanente de 300 presos políticos más o menos. Bolivia tiene hoy día 285 presos políticos y Nicaragua, después de que han deportado y han expatriado a 222 presos políticos, han tomado cerca de 100 nuevos presos políticos. Y así, y lo seguirán haciendo. Y el momento que quieren, no hay ninguna garantía en estos países, toman preso al que quieren, lo judicializan en base a fiscales y jueces que en vez de administrar justicia y garantizar la legítima defensa, la igualdad jurídica, los principios del debido proceso legal, lo que hacen son que han convertido al Poder Judicial en verdugos y que los procedimientos judiciales son linchamientos porque el resultado está señalado por el dictador. Estos 4 países, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, han logrado expandir su influencia a lo que yo denomino gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales son gobiernos elegidos en democracia, en países con democracia, pero como le deben su elección, le deben su presencia en el poder al sistema del socialismo del siglo XXI, han puesto toda su política exterior y su sistema, inclusive de política interna, al servicio del sostenimiento de las dictaduras. Y son la Argentina con Fernández Kirchner, que termina este fin de año, México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula,
e intermitentemente Chile con Boric, porque Boric señala como dictaduras a Nicaragua y a Venezuela, pero no dice nada respecto a Cuba y Bolivia y permanece más bien subordinado a la política cubana. En ese marco de referencia hay que analizar el tema nicaragüense. El tema nicaragüense no es un problema solamente de Nicaragua. Nicaragua es víctima de la expansión de este proyecto transnacional que utiliza el retorno del sandinismo y la corrupción de la oposición nicaragüense para que una minoría que es el sandinismo en el año 2007 pueda permanecer en el poder, pueda cambiar normas constitucionales y pueda afincarse en el poder reinstalando una dictadura. Cuando Ortega llega al poder el año 2007, era un presidente de minoría sumamente débil y establece alianzas con la gente que tenía cuestiones de corrupción y amenaza de cárcel por los crímenes que había cometido en el ejercicio del poder, y a partir de eso se forma un mecanismo, igual que en Venezuela, igual que en Bolivia, igual que en el Ecuador de Correa, que permite detentar indefinidamente en el poder y establecer un régimen no de política, no democrático, sino un régimen en el cual el crimen organizado toma el poder político y disfraza sus acciones delincuenciales como si fueran políticas. Hoy día Nicaragua es una dictadura, es una de las dictaduras más señaladas y más horrendas por la violación de derechos humanos, pero no es una dictadura nacional, es una dictadura transnacional dependiente directamente de Cuba, porque incluso desde su origen el movimiento sandinista es una tecla de la denominada Revolución Cubana. El 2007, cuando vuelve Ortega al poder, lo hace en el mismo sentido y es una dependencia, es una dictadura satélite del régimen cubano. La agenda que está cumpliendo la dictadura nicaragüense, igual que la que cumple la dictadura de Bolivia o la dictadura de Venezuela, no es una agenda nacional, es una agenda transnacional, y por eso ustedes ven alianzas con la China, dependencia y acuerdos militares con la dictadura teocrática de Irán, subordinación y apoyo a la dictadura rusa, vínculo con todo el sistema internacional antidemocrático. Entonces, en ese escenario, Nicaragua ha sufrido además hechos muy importantes que son notas características, como por ejemplo que en la última elección simulada, el dictador Ortega no ha tenido ningún problema de encarcelar a todos los candidatos que podían representar una amenaza, de llevar adelante un proceso que llama electoral, pero que en verdad ha sido una sucesión de actos delictivos y criminales para permanecer detentando indefinidamente el poder. Además de eso, de apresar, torturar a la gente, expatriarla, suspenderle inclusive su derecho de ser nacional nicaragüense y seguir tomando presos políticos, mientras pone Nicaragua al servicio de lo que son los intereses transnacionales dirigidos por Cuba. Por eso esto se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y en ese escenario la crisis de Nicaragua es parte de la crisis regional, donde el eje de confrontación no es un eje de derechas e izquierdas. Es un equívoco señalar que el gobierno o el régimen castrista de Cuba o sandinista de Nicaragua o chavista de Venezuela o evista y cocalero de Bolivia es izquierda. Eso no es izquierda, son regímenes criminales. Y es un equívoco también tratar de decir que a esos gobiernos, a esos regímenes se los va a derrocar desde la derecha, porque en el siglo XXI, por el proceso de globalización, por el proceso de lo que es la revolución tecnológica, el concepto de izquierdas y derechas se ha deformado, y es una simple nomenclatura que a veces sirve para caracterizar procesos electorales, pero que no tiene ningún contenido que no sea el de una denominación. Y en el tema de la confrontación en las Américas, insisto en que el eje de confrontación es el crimen organizado, representado por el socialismo del siglo XXI, castrochavismo o las dictaduras, versus la libertad y la democracia. Ahora, en ese eje de confrontación hay un problema muy serio.
Mientras las dictaduras tienen mando único, que está en Cuba, mientras tienen un proceso en el cual actúan por consigna y actúan con metodología y actúan con gran disciplina, la defensa de la democracia es una situación en la cual, primero, la oposición ha sido penetrada y ha sido tergiversada por lo que yo denomino la oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? La oposición de mentira, la oposición que falsifican las dictaduras para decir que esa es una simulación de democracia. Y la falsificación de la oposición existe en Venezuela, existe en Nicaragua y existe en Bolivia. Y la manera sencilla de reconocerla es que coexiste con la dictadura. ¿Quién se dice de oposición en Bolivia y está ahí, no está preso político, no está exiliado y articula la simulación de democracia? Es una oposición funcional, es una oposición de mentira porque no denuncia a los presos políticos, no denuncia el narcoestado, no denuncia la violación de derechos humanos, no denuncia que hay exilio político, no denuncia nada. La tienen ustedes también en Nicaragua. La que se dice oposición y está simulando oposición en el Parlamento nicaragüense es una oposición funcional porque es una oposición que depende de la dictadura, porque el día que no hagan lo que la dictadura diga, o van presos o van al exilio o simplemente desaparecen. Lo mismo pasa en Venezuela. La oposición de verdad tiene el riesgo de ser presa, de ser perseguida, de ser criminalizada, de ser torturada, de ser exiliada. Y así sucede. Pero además tiene la gran dificultad de que no tiene unidad, porque la oposición frente a lo que es un sistema de dictaduras transnacionales, de crimen organizado, que además han hecho de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia narcoestados, porque una de sus actividades principales en el crimen organizado es el narcotráfico. eh, la oposición frente a eso tiene una división extraordinaria alentada por las propias dictaduras, de donde vemos nosotros, por ejemplo, que en el caso de Colombia, en la última elección, hay un candidato que es Petro, que obtiene una mayoría, una minoría, no una mayoría, una minoría, y al frente hay 7, 8 o 9 agrupaciones políticas que dividen la opción de frenar al socialismo del siglo XXI o el proyecto dictatorial. Lo que pasó en el Perú, 19 candidaturas, Castillo llega con cerca de un apoyo del 13% nada más, pero el resto de los 18 candidatos están divididos y permiten que el socialismo del siglo XXI tome el poder. Lo mismo que pasa con Boric en Chile, lo mismo que pasa en el Brasil. O sea, la división de la gente que defiende la libertad y la democracia, que no entiende que este es el tiempo en el que se necesitan proyectos de unidad nacional, que no son de unidad ideológica. No tiene nada que ver la derecha, la izquierda, el posicionamiento ideológico, porque aquí lo que se está disputando es la libertad frente al crimen organizado, es la democracia frente al oprobio y la violación de los derechos humanos, y ahí no hay ideología que valga. No es una unidad ideológica la que se reclama, es una unidad existencial, porque si no se da ese proceso de unidad, no se va a poder derrotar a la dictadura, y ahora parece que, por ejemplo, Venezuela lo está entendiendo con las elecciones primarias que están llevando adelante, en las cuales hay un altísimo riesgo para los verdaderos opositores, pero están causando un daño real a la dictadura. El otro tema de la oposición real es que no tiene recursos. Además de estar profundamente dividida, está confrontando un monstruo que tiene todo el poder económico del narcoestado, de la corrupción, del sostenimiento transnacional del crimen organizado, que maneja terrorismo, que maneja narcotráfico, que maneja corrupción y que tiene recursos ilimitados para en procesos electorales ejercer populismo, aprovechar de la miseria y la pobreza que ellos mismos generan para engañar al pueblo y simular resultados electorales. Y el otro tema es que las dictaduras se han apoderado de los procesos electorales, de la metodología, de la técnica y de los órganos electorales, que son todos corruptos. No hay órganos electorales independientes ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Nicaragua. Los padrones electorales están adulterados y ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran, haciendo fraude de principio a fin.
en esos procesos. O sea, no hay el elemento de las elecciones libres y limpias. Mi conclusión respecto a la pregunta que ustedes han formulado es que la oposición es una sola, porque la definición de oposición en política, en ciencia política, es el grupo o grupos políticos que en democracia están en contra del gobierno que tiene el poder legítimo, pero que tienen además la intención de tomar el poder por la vía de las elecciones. O sea, no hay oposición si no hay ánimo de tomar el poder. Y las oposiciones funcionales en las dictaduras, estas oposiciones de mentira, no quieren tomar el poder. Lo que quieren es coexistir con la dictadura y hacer de celestinos de esa dictadura para simular que hay condiciones de democracia y seguir oprimiendo al pueblo y seguir sosteniendo la dictadura. Vean ustedes en Nicaragua, la gente que está en el Parlamento, la gente que está... El tema es muy complejo porque al exterior le muestran un falso juego democrático cuando en verdad no son oposición. No hay dos oposiciones, no hay clases de oposición. La oposición es solo una. Y en las dictaduras, la oposición está fraccionada, la oposición está amenazada, la oposición está perseguida, la oposición está presa, la oposición está exiliada, y eso hace mucho más difícil una acción de unidad, que ya les digo, no es una unidad ideológica, no es una unidad ni siquiera programática, se trata de una unidad nacional existencial para recuperar las condiciones de democracia, y después de recuperar la democracia, cada quien tomará su color político, su posicionamiento, y en democracia volverán a ser las cosas normales. No se puede pretender tratar los tiempos de dictadura con las mismas condiciones o con los mismos parámetros de los tiempos de democracia. O sea, en dictadura el objetivo principal es cesar la dictadura, es retirar al dictador, y eso tiene que ser un proyecto nacional. Eso es lo que les puedo decir sobre la pregunta que ustedes han formulado. Hola. Anita 1, Anita 2. Sí, por acá estamos, por acá estamos. Muchísimas gracias, doctor, por esa bonita introducción que nos ha dado definitivamente mayor claridad, eh, dando un contexto no solamente de la dictadura que actualmente se vive en Nicaragua, sino cómo esta está vinculada y relacionada a dictaduras, ya lo hemos mencionado, de Bolivia, Nicaragua, Cuba. Vamos a proceder a hacerle algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por Twitter. Obviamente, como decía el doctor Berzain, no las vamos a hacer todas por factor tiempo, pero creo que hemos tratado de recopilar desde que se anunció este conversatorio las más relevantes, ¿ok? Y luego vamos a tener un espacio para que algunos de los participantes puedan brindar ya sea un aporte o una pregunta que por favor les suplicamos no sea repetitiva en cuanto a las que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, doctor Bersay, murió Fidel Castro en Cuba, muere Hugo Chávez en Venezuela, pero ambas dictaduras están atornilladas, continúan atornilladas en el poder. La pregunta es, ¿por qué cree usted que estos regímenes han sobrevivido tras la muerte de sus principales protagonistas? Porque ya lo he explicado, son un sistema de crimen organizado transnacional. Ellos no están unidos ideológicamente, están unidos por la necesidad de detentar indefinidamente el poder para mantener su impunidad. El día que vuelva la democracia a Venezuela o a Cuba, toda la gente que ha detentado el poder tiene cuentas con la justicia, no solamente con la justicia nacional, sino con la justicia internacional, con crímenes gravísimos que van desde la tortura, el asesinato, los crímenes de lesa humanidad, los apresamientos indebidos, pasan por el narcotráfico y terminan en la corrupción pura y simple. O sea, es el crimen organizado que se protege detentando indefinidamente el poder porque necesita impunidad. Excelente. Se habla que estos regímenes autoritarios se creen, entre comillas, su propia oposición para crear contrapeso a la oposición, creando dos grupos. ¿Existen dos oposiciones?
¿Cómo afecta la salida de las dictaduras, por ejemplo, en los casos de Venezuela y Nicaragua, que es donde se observa, utilizan el sistema democrático para atornillarse en el poder? Otra pregunta. No hay dos oposiciones, ya le he explicado, y el tema es que no hay que, la palabra autoritarismo es un genérico muy peligroso. Autoritarismo quiere decir abuso de autoridad. Puede abusar la autoridad de un gobierno democrático, pero estos son dictaduras, son tiranías. Es el crimen organizado detentando el poder político. Es la suplantación de la política por operadores criminales. El mejor ejemplo es Cuba, va a cumplir 65 años. Venezuela va a cumplir 24 años. La segunda etapa del sandinismo que empieza el 2007 y la dictadura en Bolivia que empieza el 2006. O sea, autoritarismo es un término que le gusta a las dictaduras recibir y que en su nomenclatura ellos manejan. Son dictaduras, son tiranías, son gobiernos totalitarios, pero de crimen organizado, no de proceso político. Porque una de las características esenciales que quiero mencionar es que estas dictaduras están cayendo. Estas dictaduras están en un proceso de deterioro que van a terminar perdiendo el poder. Y lo hacen porque, entre otras, hay 4 condiciones. La primera condición es que las dictaduras, este sistema transnacional de dictaduras castrochavistas, no tiene pueblo. En Cuba no hay un respaldo al régimen ni siquiera del 10%. Lo mismo que en Venezuela. Lo mismo que en Nicaragua, por si tuvieran más respaldo que ese, no hubieran necesitado apresar a todos los candidatos y hacer la cantidad de crímenes que han cometido. En Bolivia de repente llega al 15%, no hay pueblo. El repudio es muy grande. Lo que la gente quiere en estos países es que esta gente se vaya. Y no se van porque usan la fuerza. El segundo elemento es que no tienen economía. Han llevado a la miseria a todos los pueblos. Cuba es una crisis total, general. Venezuela es una crisis humanitaria, la gente se quiere ir de ahí. Nicaragua y Bolivia van en ese camino. El tercer elemento es que no tienen narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Es un chiste, de mal gusto. ¿Quién cree en la revolución bolivariana? Es una broma. ¿Quién cree en la revolución sandinista entre los nicaragüenses? Eso es crimen organizado. ¿Y quién cree en la revolución de cambio que propugnaron en Bolivia? Nadie, no hay narrativa. Pero lo peor es el cuarto elemento, no tienen opciones. ¿Cómo van a recuperar la economía en Cuba? ¿Cómo van a generar empleo en Venezuela? ¿Cómo van a recuperar la confianza y el bienestar y el desarrollo en Nicaragua? ¿O cómo van a recuperar ir para atrás en la condición de narcoestado que es Bolivia, igual que los otros países? No tienen cómo. Están entregando sus países, están haciendo un entreguismo y alta traición a la patria con China, con Rusia, con Irán, con países periféricos que no van a sacar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Bolivia las crisis terminales en las que están. O sea, las dictaduras están cayendo y los pueblos que están en resistencia civil van a terminar prevaleciendo. Y eso es solo cuestión de tiempo y de un tiempo que es cada vez más corto. Esta pregunta también importante, ¿cómo salir de dictaduras como las que enfrentan nuestros países, sabiendo que las resoluciones de la OEA se quedan en papel y no tiene fuerza coercitiva para hacerlas cumplir? Es una acción doble. Tiene que haber una acción nacional. La resistencia civil tiene que funcionar. Por eso es que las dictaduras les gusta mucho el exilio, sacar a la gente al exterior. Con eso debilitan la movilización interna y siguen tomando presos políticos internamente. Tiene que haber una acción de resistencia civil interna que sí existe. Mire, Venezuela se ha recuperado, han derrotado a la resistencia civil y a venezolana. Incluso lo han traicionado en reiteradas ocasiones, pero sigue existiendo. En Cuba se han levantado el 21 de julio de hace 2 años y han metido miles de presos políticos y pese a que hoy día existen más de 1.050 presos políticos, todo lo que ha pasado en Cuba es que los actos de protesta se han multiplicado. Todos los días hay protestas en Cuba. La resistencia civil existe en Bolivia, existe en Nicaragua. Ese es
uno de los brazos, y el otro brazo es el de la presión internacional, en la cual el sistema internacional tiene la obligación de cumplir con una cantidad de instrumentos que hacen que las dictaduras deberían desaparecer. La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay una cantidad de instrumentos que los gobiernos democráticos no están cumpliendo y que impiden, por decisiones políticas mal tomadas y por gobiernos paradictatoriales como el de México con López Obrador, el del Brasil con Lula, el de Argentina con Fernández Kirchner, el de Petro en Colombia, que impiden establecer sanciones inhabilitantes, sanciones de verdad, que inhabiliten a las dictaduras a seguir detentando el poder, sanciones como las que hoy día se están imponiendo a Rusia, por ejemplo. ¿Ustedes creen que si a Nicaragua se le suprimiría el SWIFT, que es el sistema de intercambio financiero internacional, ese gobierno dura un mes? No dura, se cae. Porque las dictaduras están sostenidas por burguesías y por grupos económicos importantes que siguen lucrando, siguen generando dinero y siguen haciendo intercambio internacional apoyados en las dictaduras. Y ustedes saben quiénes son en Nicaragua, y se sabe quiénes son en Bolivia, y se sabe quiénes son en Venezuela. Y esos grupos que tienen lobbies muy importantes en los centros de poder mundial, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en España, eh, impiden las sanciones inhabilitantes y más bien hacen permanente campaña para tratar de cesar las pocas sanciones que hasta ahora se han impuesto. En eso consiste la lucha. Por eso es importante que los pueblos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, denuncien la condición dictatorial y reclamen por la vigencia de los derechos humanos. Es una acción doble que, sumada a la incapacidad, a la quiebra, al fracaso total de estos productores de miseria que son los dictadores del sistema del socialismo del siglo XXI, va a terminar en el corto plazo por hacer que las cosas cambien y que la democracia se recupere en la región. Perfecto. Hay otra pregunta que nos llega de Twitter, ahora X. ¿Cree usted que la tecnología china y rusa estarían siendo empleadas por estos regímenes para asuntos de espionaje con la oposición y neutralizarla? Bueno, utilizan todos los mecanismos criminales que pueden. Excelente. Hay otra pregunta que dice, la crisis migratoria se dice que es por la crisis económica, otros que es provocado por el propósito de crear un problema a Estados Unidos como el que ya estamos viendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La crisis económica es resultado de la crisis migratoria, es resultado de la crisis económica que producen las dictaduras. Son productores de miserias. Los países expulsores más importantes, ¿cuáles son? Cuba, Venezuela. Cuando llega un gobierno castrochavista como el de Petro, Colombia ha expulsado 500.000 de colombianos en el último año. Si sigue así, va a expulsar más que lo que ha expulsado Venezuela en los últimos 25 años. En 25 años Venezuela ha expulsado cerca de 8 millones de venezolanos, pero si Colombia sigue expulsando 500.000 al año, va a superarlos en breve. De Cuba todo el mundo se quiere ir. ¿Cuánta gente se ha ido en Nicaragua? Se ve el que puede. ¿Cuánta gente de nicaragüenses hay en Costa Rica, hay en Estados Unidos y hay en el resto de los países? ¿Por qué se van? Porque hay una dictadura. O sea, la dictadura tiene un triple negocio. Las dictaduras tienen un triple negocio con el tema de la migración. Producen miseria y amenazan la libertad para que la gente se vaya. Esa gente se va y la utilizan como un instrumento de agresión contra las democracias, porque así vayan a Costa Rica, así vayan al Perú, así vayan a Colombia, así vayan a la Argentina o vayan a Chile, a donde vayan, están afectando esas economías que no están preparadas para recibir tanta gente. Usted puede tener un par de huéspedes en su casa por una semana, pero si le llegan 50 y se quedan, su casa va a explotar. O sea, la están utilizando como un instrumento de agresión contra las democracias. Es una migración forzada donde se explota la miseria que las propias dictaduras generan. Y el tercer elemento con el que se benefician las dictaduras es cuando la pobre gente que tiene que estar forzada a migrar,
trabaja y produce algo, manda remesa a los países dictatoriales. O sea, Cuba vive de las remesas. Venezuela recibe remesas, Bolivia recibe remesas, Nicaragua recibe remesas internacionales de los exiliados que han sido forzados a abandonar el país y que trabajando en lo que pueden en el extranjero le mandan dinero a las familias en su país, que es un ingreso para las dictaduras. Excelente. Hay una pregunta que nos hace el usuario Silvio Libertad. Pregunta si usted, señor Berzain, perteneció en algún momento de su vida al Partido Socialista o a una rama de esta, y de ser así, ¿en qué momento dejó de pertenecer? No, 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 no. Yo no he pertenecido a ningún partido socialista. Perfecto. Ok. Vamos a dar lugar a algunas de las preguntas. Yo sé que están enviando algunos cuestionamientos vía chat, pero nos gustaría, por favor, que los organizadores de Somos Derecha NIC eh, puedan dar la apertura en audio o en cámara, según lo deseen los participantes, para que puedan hacer otra de las preguntas sumadas a las que ya nos habían llegado previamente por Twitter, ¿ok? Entonces nos indican, por favor, los organizadores. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Tenemos dos manitas levantadas. Vamos a darle, pero por favor, brevísimo, un minuto. Y aquí hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo sacar a Ortega si él tiene las armas y la oposición desarmada? La OEA no lo logró, se va a cubanizar Nicaragua. Bueno, yo ya les he explicado, ese es un proceso acumulativo. Primero porque las dictaduras están cada vez más debilitadas. Ortega tiene las armas, pero no tiene el poder. Está liquidando la economía de Nicaragua. Sus socios a nivel internacional son criminales. Él es un criminal que está señalado por la comunidad internacional. La resistencia civil del pueblo nicaragüense es creciente y no tienen alternativas. O sea, además de que no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa, no tienen opciones. Están cayendo. Y lo que hay que hacer es persistir en la defensa de la libertad y la democracia y más pronto que tarde se va a producir un quiebre en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia o en Venezuela. Ya hubieron dos momentos importantes el año 2019 en Bolivia y en Venezuela que lamentablemente fueron malogrados, pero ha habido un país que ha salido de la dictadura castrochavista y es el Ecuador. El Ecuador, a través de la gran gestión del presidente Lenín Moreno, ha podido restituir sus condiciones de democracia y hoy día es un país con democracia. O sea, de estas dictaduras se sale y se sale con la fuerza del pueblo, con la resistencia popular y obviamente con la solidaridad internacional, que yo creo que es muy grande en torno al pueblo nicaragüense. Yo quiero decirles desde el exterior que Nicaragua la dictadura de Nicaragua es una de las más marcadas y las más señaladas, inclusive por los aliados del castrochavismo. Y el tema de la posición de Boric, por ejemplo, es un gran ejemplo. Es tan grave la situación en Nicaragua, es tan vergonzoso el atropello, la violación a los derechos humanos y tan claros los crímenes de lesa humanidad que comete Ortega y su grupo dictatorial, que inclusive gente de su propio grupo, como Boric, señala a la dictadura de Nicaragua como un grupo criminal. ¿Otro participante Sí, que quiera emitir su opinión o pregunta? Sí. Luis Somoza dice ahí, en breve, Luis, y luego coyunturas informativas, me imagino. Ok, buenas noches, don Carlos Sánchez Versailles. Mi pregunta es la siguiente. Mire, lo que pasa, lo que vivimos aquí en California, tenemos y lo que están en Miami, tenemos una oposición dividida. Voy a ir al grano con la pregunta. ¿Cómo podemos unir algo que nunca está unido en la oposición nicaragüense cuando nosotros, siendo de un partido o ideología, vamos a solicitar sanciones y estos disques que se llaman oposición van a pagar o cabildear hasta por $1 millón para detener las sanciones que nosotros queremos imponerle al régimen? Entonces la pregunta clave es, ¿cómo unir algo que no se puede unir dentro de la oposición nicaragüense? Porque unos jalan agua para su propio molino. Muchas gracias. Es imposible unir la oposición funcional.
la que sostiene el régimen con la oposición de verdad. Eso no va a suceder, porque la oposición funcional va a caer con las dictaduras. La gente que ha ayudado a organizar la dictadura de Nicaragua, Alemán, su grupo, las gentes que están hoy en día en el Parlamento nicaragüense soportando la dictadura, van a caer con la dictadura y van a ser objeto de las sanciones que la restauración de la democracia traiga consigo. En todo caso, yo quiero insistir en el concepto de qué clase de unidad se necesita contra las dictaduras. Es una unidad existencial, una unidad nacional, una unidad que no es ideológica, que no es programática, una unidad que entienda que el eje de confrontación es el crimen organizado contra la libertad y la democracia, o sea, un grupo criminal contra Nicaragua como nación, como país. Entonces ahí no puede haber discrepancias. Yo sé que hay cuestiones de personalidad, hay cuestiones de ambiciones políticas, pero no hay ninguna ambición política que se pueda concretar en un ambiente de dictadura en el cual todos están perseguidos y amenazados. Recuperen primero las condiciones de democracia y después compitan en el marco de la democracia. El que no entiende eso está ayudando a la dictadura. Una revolución armada es una solución para salir de la dictadura, pregunta otro sector. Hay hechos en la historia que muestran que sí, pero no es una cosa que ustedes pueden desear, es una cosa que sucede. La propia Nicaragua ha vivido una confrontación armada que ha llevado a un proceso de salida del sandinismo. Ha habido toda una guerra civil en Centroamérica en determinado momento y ojalá no se llegue a eso, pero en todo caso yo quiero recordarle uno de los preceptos que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ustedes revisan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama como derechos el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, al trabajo, etcétera, en la parte considerativa, para fundamentar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un párrafo que dice que es importante crear un sistema de derecho que garantice el respeto a los derechos humanos para que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, es un derecho humano la rebelión contra la tiranía y la opresión, y así está declarado en la parte considerativa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya para finalizar, doctor Bersay, y son cuestionamientos que a diario vemos a través de Twitter, que son espacios mucho más cerrados, y en donde muchos de los ciudadanos nicaragüenses en particular desconocen de los temas que se abordan en esta plataforma. Eh, Aunque hay muchas similitudes con las dictaduras de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, hay situaciones muy particulares en Nicaragua. Estábamos hablando de la revolución, de muchos de los personajes que participaron de esta revolución, que participaron de asesinatos, de crímenes, de robos, hoy por hoy son parte de una oposición. Y el pueblo de Nicaragua, un gran sector del pueblo de Nicaragua, clama por justicia y considera que estos disidentes del sandinismo, todos que fueron parte del origen del comunismo, que creemos fue la peor plaga que le pudo pasar a los nicaragüenses, ahora son parte de la oposición. Por eso este cuestionamiento de que si hay dos tipos de oposición, obviamente nos ha aclarado y nos ha abierto la mente en cuanto a esta deformación que hay acerca de las tendencias de izquierda o de derecha, pero esta particularidad, doctor Berzain, existe, es latente y por eso quizás la gente no cree en estos ciertos sectores donde los que están participando, muchos de ellos o de sus descendientes, fueron parte del comunismo, fueron partes del sandinismo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mire, yo le voy a decir que tanto en política como en la acción de la sociedad, yo creo en los conversos. Le quiero recordar, pero tienen que ser conversos de verdad, no tienen que ser traidores, y eso está simplemente comprobado por sus actos y por sus hechos.
Yo quiero recordarle que hay dos santos de los más importantes, los dos santos más importantes de la Iglesia Católica son San Pedro, a quien Jesús le dijo que él era Pedro y sobre esa piedra edificaría su iglesia, pero el otro más importante se llama San Pablo. Y San Pablo era una persona totalmente contraria al movimiento de esa religión, que fue el que protagonizó, se llamaba Pablo de Tarso, la lapidación o el asesinato por arrojar piedras del primer mártir de la Iglesia Católica que se llama San Esteban. Y después este Pablo de Tarso sufrió una revelación, se convirtió al cristianismo y es el gran responsable de la expansión del cristianismo como religión universal. Por eso es un santo de la Iglesia Católica y los dos más importantes son San Pedro y San Pablo. Y mantuviéramos nosotros este dogma de que los que un día fueron comunistas después no pueden cambiar, entonces estaríamos negando la posibilidad de que la gente puede evolucionar. Y peor todavía, a mí me parece una barbaridad que digan los hijos de, porque usted puede ser hijo de un comunista, o puede ser hijo de un fascista, o puede ser hijo de un cura, que es antes se consideraba un pecado mortal, pero tiene su vida propia, tiene su identidad propia, y yo creo que esa es parte de la dogmática que introducen las dictaduras para mantener dividido al pueblo. Es lo único que tienen que observar, lo que la gente tiene que observar, es quién está en contra de la dictadura y quién está a favor de la dictadura, y eso es muy fácil de ver. Y si hay un ex sandinista que hoy día está en contra de la dictadura, pues está en contra de la dictadura. Y si puede hacer algo para terminar con la dictadura, para debilitarla, bienvenido. Yo quiero hacerle además en ese plano un reconocimiento histórico adicional. ¿Quién es Lenín Moreno? El presidente que le ha devuelto la democracia al Ecuador. Era el vicepresidente del dictador Correa. Era el hombre que llega a la presidencia como candidato de la dictadura. Pero cuando es presidente dice, no va más esto, procesa a Correa, el sistema de justicia del Ecuador lo condena a Correa a 8 años de cárcel, desarticula todo el aparato mafioso, le intentan dar un golpe de Estado el año 2019, en octubre, lo resiste y le devuelve la democracia al Ecuador. Entonces, ojalá aparezca un Lenín Moreno, que no sé si es ex-sandinista o no, o lo que haya sido, que le devuelva la democracia por ese camino a Nicaragua, a Venezuela o a Bolivia. Bienvenido, porque son los hechos los que demuestran, y ahí ustedes tienen una dictadura menos, donde el retorno a la democracia ha sido exitoso por un converso, por una persona que más allá de los dogmas del socialismo del siglo XXI, cree en la democracia, respeta la democracia y le ha dado democracia al Ecuador. O sea, esto de los calificativos, esto de qué es hijo de quién o lo que fue, a mí me parece que es parte de la nomenclatura que las dictaduras manejan para mantener divididos y confrontados a los pueblos, porque de esa manera pueden dominarlos mejor. ¿Puede tener confianza el pueblo de Nicaragua, doctor Berzain? Usted mencionaba el tema de la unidad no ideológica, sino una unidad más existencial. Sin embargo, la división que hay por los temas ideológicos también es un tema muy latente. Sabemos que eh, quienes creemos que están en la tendencia de izquierda tienen una cierta agenda por ciertos temas que les preocupa y que son causa de fuertes campañas internas, de donaciones o intervenciones por parte de donantes, porque tienen una agenda muy específica con temas que quizás a una mayoría de nicaragüenses no le es tan relevante, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merecen todos los presentes, temas que tienen que ver con el feminismo, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que vemos que cierto sector de la oposición le ha dado aún más relevancia que otros temas más importantes para la población nicaragüense, como es salir de la dictadura, el tema económico, el tema de salud y otras tantas necesidades que un pueblo común puede tener. En esta supuesta, ¿verdad? O posible unidad existencial, ¿puede tener el pueblo de Nicaragua la confianza de que este tipo de gente, una vez tenga una influencia, tenga poder, no vaya a imponer estos temas, que haya una verdadera democracia donde estos temas puedan ser sometidos a referéndum?
o Mire, hagan lo mismo que hizo la dictadura. eso depende del pueblo de Nicaragua. Pero en todo caso, pase lo que pase, no van a estar peor que con el dictador Ortega y su señora, la señora Murillo. O sea que ustedes mismos fijen lo que es el límite de sus pretensiones y de su realidad. Eso depende del pueblo de Nicaragua. De repente es mejor que se queden con Ortega en vez de que llegue un tipo que hable del aborto. O sea, elíjanlo ustedes. Pero hoy día están sufriendo una dictadura atroz y están más ocupados en pelear entre ustedes que en buscar derrotar a la dictadura. No, no se preocupen, porque lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo está pasando en Venezuela. Espero que no suceda en Cuba. Cuando llegan al límite de la miseria a la que los lleva la dictadura, entonces la gente que puede se va y la que se queda se somete. Ese es el mecanismo de las dictaduras. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su valioso tiempo.